Bueno, querido Delfín, creo que tenemos que empezar mencionando explicando un poco la situación, el problema central que vamos a tratar el día de hoy. El Estado boliviano, mediante la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB, ha firmado ya 2 contratos con una empresa china, CBC Hong Kong, y el otro con una empresa rusa, Uranium One Group. Ambos contratos, como mencioné, ya firmados, solamente esperando la aprobación por parte del legislativo. Ambos contratos, aunque solamente hemos tenido la posibilidad de leer el contrato con CBC Hong Kong, no así el contrato con Uranium One Group, sin embargo también han habido personas que han tenido acceso al contrato y que mencionan que igual tiene irregularidades. Las observaciones han sido dadas por gran parte de la sociedad civil, diferentes organizaciones, los cívicos de Potosí, que han sido los principales interesados con respecto a este inconveniente, lógicamente porque la extracción se realizaría en su territorio. Entonces, las irregularidades han sido numerosas y las vamos a ir analizando conforme avance el programa, pero sí, es preocupante. Muy bien. El contrato, Diego, se firmó en el mes de noviembre. Primero, el contrato se suscribe el 26 de noviembre de 2024. Con esto, el presidente Luis Arce Catacora presenta al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, el proyecto de ley 197/24. ¿Qué es este proyecto de ley? Es el proyecto que aprueba este contrato de YLB con Hong Kong CBC. Yeah. Luego de mandar esta instructiva el presidente Luis Arce, se remite al presidente de la Asamblea Legislativa. Yeah. Esto se recepciona el 10 de diciembre. Luego se remite a la Comisión de Diputados, exactamente a la Comisión Plural, Producción e Industria, en la cual se aprueba este proyecto de ley que justamente avala este contrato, que básicamente se aprueba la producción del carbonato de litio. Y justamente se aprueba con 8 votos a 5, es decir, con mayoría absoluta. Con esta aprobación en esta comisión se pasa a la futura aprobación o denegación o modificación, pero se manda este informe a la sala plena de la ALP. Eso quiere decir que se va a sesionar en una sesión con 130 diputados para ver si se aprueba, se deniega o se modifica esta ley. Ahí quiero añadir justamente un punto del fin, que luego de la aprobación y que se mande a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su futura tramitación del proyecto de ley, el Comité Cívico de Potosí, comunarios, igual instituciones civiles, se alzan, ¿sí?, justamente a los medios que están enfrente de este contrato, que es abusivo y lesivo para sus derechos, y así justamente el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, menciona a la rueda de prensa que no se va a tratar en la Asamblea Legislativa hasta que haya una correcta socialización. Ya planteando lo que ha pasado justamente hace unos días. Esta socialización ha sido el jueves 13 de este mes, en la cual ha ido totalmente muy mal. La diputada, si no me equivoco, Ali y el ministro Beliz, justamente fueron a socializar a la ciudad de Potosí, recién justamente en qué afectaría este contrato y dando las explicaciones pertinentes. Antes de firmar el contrato. Exacto. ¿No es cierto? Ahora dime, hay un derecho constitucional de los comunarios, de quienes están en la zona, y es la consulta libre e informada. ¿Tampoco ha habido eso o sí? Justamente el contrato tiene bastantes irregularidades. Yeah. Una, que no ha hecho un estudio de impacto ambiental, que es muy necesario antes de hacer ¿impacto ambiental? Justamente proyectos que conllevan la extracción de minerales o materia prima. Y también no se ha hecho el derecho a la consulta libre e informada a los pueblos IOC. ¿Qué es esto? Es un derecho que tienen los pueblos IOC, establecido y avalado por la Constitución. Indígenas, originarios, campesinos, IOC. Exactamente. ¿Ya? Donde se les pregunta y se les ve justamente en qué manera puede afectar a su vida, a su sobrevivencia prácticamente, estas actividades que tiene el Estado. Y prácticamente el contrato no estipula en ningún momento que se va a hacer o se realizó este derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos. Y es así que los comunarios se sublevan y mencionan que prácticamente sus vidas han sido afectadas ya de sobremanera anteriormente, y ahora aún más justamente con este contrato aprobado por el Estado. Bien, a ver, Rodrigo, dinos, ¿cuáles son las irregularidades que hay? A ver, el contrato, ¿por qué está mal? Incluso hay observaciones a la CBC, ¿no es cierto? A ver, coméntanos. Sí, querido Delfo. Bueno,
Podemos empezar con la que es quizá la contradicción y la irregularidad más grande, que es que el contrato va en contra de una ley aprobada por el mismo movimiento al socialismo, ¿no? Que es la ley 928, exactamente, la ley de creación de YLB, de Yacimientos de Litio Bolivianos, aprobada en 2017 durante el gobierno de Evo Morales. Ahora bien, dentro de esta ley se especifica que YLB tendría que ser quien participe dentro de todo lo que es la cadena productiva relacionada al litio. Es decir, se prohíbe la participación de empresas extranjeras en procedimientos como por ejemplo la extracción o el procesamiento primario, que son justamente tareas que dentro de los contratos que se han firmado tanto con la empresa rusa como con la empresa china, sí van a realizar estas empresas extranjeras. Entonces se está yendo de frente contra una ley que, para que estos contratos sean aprobados, tendría que ser cambiada también. Ahora bien, aquí pueden existir perspectivas numerosas. A mi parecer, esta ley, la 928, era una patada en el pie de parte del Estado boliviano, totalmente. Es un disparo a sí mismo. Exactamente, sí, perdón, un disparo en el pie por parte del Estado boliviano, que, justamente lo que impidió fue el ingreso de empresas extranjeras que nos pudieran ayudar con la extracción de litio en el pasado. Ninguna empresa quería invertir en Bolivia porque estaba prohibido. No podía ser parte de la cadena productiva, ¿no? Exactamente. Ya. Ahora bien, creo que el Estado se ha dado cuenta de que por cuenta propia YLB no ha sido capaz de lograr la industrialización, no ha sido capaz de volver rentable el litio que tenemos en el país y que necesita de la inversión extranjera, de la tecnología extranjera para poder arrancar en esto. Es justamente por eso que otros países nos han adelantado, Chile, por ejemplo, y bueno, Argentina también. Argentina también, y hemos terminado quedando relegados. Sin embargo, de todas formas, y eso es algo que justamente también abandera el gobierno y que se ha mencionado en numerosas ocasiones, lo que buscamos es ser socios, no trabajadores. Buscamos socios, no patrones. Sin embargo, en este contrato se está entrando al negocio de una manera sumamente desigual, con cláusulas que claramente benefician a la empresa china de sobremanera. ¿Qué desigualdades hay ahí, a ver? Bueno, primero tenemos que aclarar la que quizá es la más importante. CBC Hong Kong, que es un conglomerado de 3 empresas, que ojo, ahí hay otra irregularidad, porque una de las empresas que es parte de CBC Hong Kong está acusada, uno, de ser una empresa fantasma, ha tenido problemas en África con la extracción de minerales también. Bueno, un actuar bastante típico de las empresas chinas, no solamente en Bolivia, sino alrededor del planeta. Pero la labor que va a realizar, o el aporte que va a realizar CBC Hong Kong a Bolivia, es la inversión para la construcción de una planta para poder procesar carbonato de litio. Ahora bien, dentro del mismo contrato se especifica que el dinero invertido... Esto es lo gracioso, lo que has dicho es lo gracioso. De verdad que es gracioso. Sí, totalmente. Le vamos a devolver lo que ellos invierten. Exacto. En el contrato se especifica que tenemos que devolver lo invertido. ¿Consideran que es una especie de préstamo? Totalmente. ¿No? Tiene, claro, o sea, nos van a prestar para devolver. ¿Cómo es el tema? Entonces, ¿dónde está la sociedad, lo que tú decías? Exacto. No, es prácticamente un préstamo. Para eso era mejor recurrir a alguna entidad financiera y tratar de seguir haciéndolo nosotros, ¿no? Claro. Además que dentro del contrato no se especifica el interés con el que se va a devolver este dinero. Se ha especulado y se ha mencionado mucho ¿Pero va a haber interés? Sí, querido Adelfo. O sea, es como una entidad bancaria entonces, o como un fondo como el FMI, no sé, como cualquier otra institución. Exactamente. No parece para nada un negocio de extracción de litio, parece un préstamo. Pero hay un tema social. Claro que sí. O sea, ahí hay gente que se molesta, hay un conflicto, ya habíamos adelantado, habíamos hablado algo del tema ambiental también. A ver, hablemos de eso. Primero comencemos que el anteproyecto de ley es bastante vago, es bastante incompleto y es confuso. Yeah. Justamente eso lo hace un análisis, unas ONGs que se encargan de investigación, como Fundación Jubileo, Fundación Solón, que mencionan que justamente
El anteproyecto es confuso y no hay mucha transparencia en ello. Aparte, que en el anteproyecto publicado no está el contrato que se ha firmado con la CBC, Hong Kong CBC. Aún no está publicado y debería estar publicado porque cuando se hace un contrato de extracción de minería el Estado, tiene que estar publicado. Otra irregularidad. Ya. Comencemos por ahí. Bueno, el ámbito social y el ámbito ambiental, que justamente en este caso va a ir de la mano. Primero comenzamos con las palabras de Alberto Pérez, el presidente de la Concipo, que cree que ha aprobado la ley sin que les importen ellos. Y prácticamente es así. Ha aprobado el contrato y ha firmado el contrato sin ver a los potosinos, en qué manera las iba a afectar y también a estas comunidades indígenas. Un informe que hace la Fundación Solón cree que hay 15 comunidades que se van a afectar, 15 comunidades orígenas, que se van a afectar con este contrato de litio. Ya. En varios aspectos. ¿En qué aspectos? El uso de agua. Justamente para esta producción de carbonato de litio se usan millones de litros de agua y justamente estas comunidades comunarias no están como así abastecidas, ricas de aguas. Es así, en varias estaciones carecen de la misma y al usar esta abismal cantidad de agua, en un determinado tiempo estas comunidades se van a quedar sin este sustento de vida y prácticamente están atentando al derecho de vivir bien, a su derecho a la vida, que están estipulados y protegidos por la Constitución, tratados internacionales. También, justamente, profundizando un poquito más, como ya mencionando, el consulto a la derecha, al consulto a la consulta previa, perdón. La consulta libre informada. Libre informada, el nombre completo, tal cual. El Estado tiene obligación cuando se trata en actividades de extractivismo y hay como que actividades que pueden afectar a estas comunidades, preguntarles así y hacer un informe en qué manera se les va a perjudicar y así llegar a un consenso en que las comunidades y el Estado pueden realizar esta actividad extractivista, pero sin afectar a la vida y a la subsistencia de estas comunidades, porque ellas prácticamente viven de su tierra y subsisten básicamente en su territorio. Y este no es un pedido de las comunidades como una petición de ahora, este es un tema que está constitucionalizado. Exactamente, y el Estado una vez más está vulnerando este derecho. Ahí es. Un claro ejemplo que ya se mencionó muchos años es el TIRNIS y otra vez lo está haciendo con este contrato. Exacto, bien. Así que está afectando justamente con este derecho y también si hablamos de los desechos químicos que van a provocar estas industrias y este contrato, no mencionamos y no vemos en qué manera lo va a afectar porque no se ha hecho justamente... Para sacar la ficha ambiental seguramente también. Exactamente, la cual no se ha hecho. No se ha hecho. No se ha hecho. Lo que sí, querido Delfo, tenemos un antecedente, aquí hay que aclararlo, y es que el procedimiento que se va a seguir es el procedimiento denominado extracción directa de litio, o EDL, que es un procedimiento que se realizó en Catamarca, en Argentina, específicamente en el denominado Salar del Hombre Muerto, que es hasta el momento la única experiencia en Sudamérica de extracción directa de litio. Y el año pasado, en marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca dictaminó la paralización de nuevas autorizaciones de proyectos mineros hasta que se realice un estudio del impacto ambiental acumulativo e integral en toda la cuenca. Esto debido a una denuncia de las comunidades aledañas que informaron la pérdida de las fuentes de agua dulce que abastecían esta comunidad. Exacto. Entonces ya se tiene un antecedente y es nefasto. Nefastísimo. Bien. Ahora, a mí me gustaría hablar ya del contrato como tal. Coméntanos, esta es la entrega y transferencia de las plantas y regalías e impuestos para hablar. Y esto importante, regalías para Potosí. Exactamente, querido Delfo. Bueno, ahora que esto lógicamente les va a interesar muchísimo a nuestros hermanos potosinos, se ha hablado mucho sobre el tema de las regalías. Los cívicos potosinos han mencionado ya en numerosas ocasiones que no aceptarían el 3% de regalías establecido por ley. Y diferentes ministros y miembros del gobierno han mencionado que se puede aumentar el porcentaje de regalías que llegarían al departamento potosino. Sin embargo,
si se realiza una lectura breve del contrato, uno puede notar que esto sería muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Empecemos con esta primera imagen, en la que, primero tenemos la cláusula 11 respecto a la entrega y transferencia de las plantas, que también es sumamente importante, porque la cláusula dictamina claramente que la titularidad de las plantas será de la CBC. Y las condiciones para la transferencia de titularidad a YLB posteriormente están descritas en el anexo financiero del presente contrato. Dentro de la cláusula 12 de regalías e impuestos, por si acaso, cuando dentro del contrato se refieren a la empresa como operador, CBC es el operador. Sin embargo, también se menciona que YLB, como dueño de la producción, es el responsable de declarar y pagar las regalías de acuerdo con las leyes aplicables. Es decir, la CBC no va a pagar las regalías a Potosí, lo va a pagar Yacimientos de Litio bolivianos. Sí. Y lo dice claro. Así es. Y además habla del plazo del pago de las regalías. Muchas gracias. Ahí está entonces el tema de las regalías, que es la preocupación de los potosinos. Tú nos dices, la propuesta de que se va a incrementar es poco probable. Exactamente. O sea, que se efectivice. Sí, no sé si podríamos ver la segunda imagen. La segunda imagen, por favor, después. Gracias. Esta. Ahí. Este es quizá el meollo del asunto, si podemos llamarlo así. Ahí podemos observar que ante un cambio impositivo dentro del país, el operador está completamente a salvo, es decir, la CBC está completamente a salvo ante un cambio impositivo, porque sería YLB quien tendría que encargarse de absorber este impacto para tratar de limitar las consecuencias para la empresa china. Entonces, directamente se está mencionando que si se quiere incrementar el porcentaje de las regalías, además, el operador igual tiene la potestad de poder rescindir el contrato si en caso este aumento impositivo ya no le resultara para nada beneficioso. Entonces tienen todas las opciones de ganar. Las condiciones son absolutamente negativas para el gobierno, para el Estado boliviano, ¿no? Y para los potosinos. Para los potosinos, pero por supuesto que sí. Algo más que agregar, Diego. Vamos avanzando. Acompañando justamente lo que mencionaba Rodrigo, que hay una sospecha que esta Hong Kong CBC sea una empresa fantasma. Hay dos datos del fin. ¿Ya? Este conglomerado se creó en 2021, hace 4 años. Y en Bolivia se creó justamente en 2023. Es decir, se ha creado justamente solamente para este contrato. Y es por eso que se especula o se presume que es una empresa fantasma. Con estos datos te da mucho que pensar del fin. ¿Cuáles son las cláusulas por las cuales se puede rescindir el contrato? Querido Delfo, las cláusulas de rescisión son 3. Estas son las causales de extinción. Exactamente. Y ahí tenemos un ejemplo más sobre cómo este contrato o la balanza en este contrato va más para el lado chino. Totalmente. Ya. Porque podemos ver que en las 3 cláusulas de rescisión, causales de extinción, tenemos la primera, que sería algo bastante normal por vencimiento de la vigencia del contrato, la segunda por acuerdo mutuo entre las partes, que también es bastante normal. Y aquí está la clave. Exactamente. En la tercera podemos notar que la única, dentro de las dos partes que serían YLB y la CBC, la única que tiene la capacidad de extinguir el contrato de manera unilateral es la CBC. Entonces, están realizando una inversión asegurándose de que van a recuperar el dinero invertido, de que van a poder llevarse el litio boliviano, y además de que si en algún momento se aburren de explotar y sacar nuestro litio, o por algún cambio positivo ya no les fuera conveniente, pueden extinguir el contrato en el momento en el que ellos deseen de manera unilateral. Y ahí está, mira, lo dice de manera textual, puntual y clara. Dice, en ese caso, YLB, o sea, Bolivia, deberá reembolsar al operador el monto invertido en la implementación de la planta. Exactamente. Por eso es gracioso, ¿no? Me parece, pero por favor, o sea, este es un muy mal negocio. Y ahora con el tema que justamente el día de ayer el presidente de la Cámara de Diputados, como te comentaba, mencionó, se va a parar justamente la aprobación de este proyecto de ley hasta que se haga la socialización. Pero justamente ayer se ha añadido a la agenda semanal camaral de nuevo
Así que está en esta semana tratarse esa ley. Así que no está cumpliendo con la palabra que he dicho a medio país, justamente que se iba a detener el proceso. Y tal vez, como mencionan justamente varias personas, que como esta comisión igual hay que aclarar que fue en horas de la madrugada, justamente para capaz no tener mucha gente que le vaya en contra. Sí. Pero ahora justamente las personas mencionan, y si nos hacen lo mismo, estamos cercanos al carnaval. ¿Y qué tal si sesionan los días de carnaval o un día previo? Sí, para que la gente esté distraída y así aprueben justamente este contrato que es tan lesivo para el Estado. Que obviamente es bastante... se puede esperar justamente porque como no está cumpliendo la palabra este presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que iba a parar el proceso, pero justamente añadió a la semana tocar ese tema nuevamente. La agenda, ¿no es cierto?, en su tratamiento. Exactamente. Qué grave. Vamos ya, no sé, cerrando esto. Hay una intencionalidad firme del gobierno de meterle nomás, ¿no? O sea, en esa lógica del meterle nomás. El propio presidente en su discurso ha dicho: cuidado que se nos vaya la época del litio, ¿no?, metiendo miedo. El presidente de la Cámara de Diputados responde al gobierno, está clarísimo. Héctor Arce, que es de la Alevista, ha señalado incluso a algunos de la oposición que estarían en este complot contra el Estado boliviano. Entonces estamos hablando de un tema muy conflictivo para el gobierno, pero que pese a todo quiere que esto ocurra. Sí, querido Delfo, y bueno, la verdad es que por mucho que lo analice, no logro entender muy bien el porqué. Debe haber algún motivo misterioso detrás. Cualquiera podría llegar a pensar, claro, lo que el gobierno está buscando en este momento de manera desesperada es un reemplazo a lo que en su momento fue el gas, ¿no? Esa bonanza económica. Por eso mencionan la frase de cuidado que se nos vaya el auge del litio. Sin embargo, algo que la gente tiene que entender es que ya se nos fue. El tren ya se nos fue. El litio como materia prima ha bajado de precio. Existen muchos países que han descubierto reservorios recientemente que tienen mayor capacidad de explotación que el Salar de Uyuni, porque la salmuera del Salar presenta ciertas complicaciones. Por mucho que sea un reservorio gigantesco, es más difícil de explotar. Y existen países no solamente a nivel internacional, como por ejemplo Australia, sino también en Latinoamérica, como Chile o Argentina, aunque con sus matices, como ya he mencionado, con algunos inconvenientes, que ya nos están llevando a la delantera. Entonces el tiempo del litio ya pasó. Es difícil, y mucho más con un contrato como este, que el Estado boliviano pueda percibir ganancias siquiera equiparables a las que en algún momento percibió gracias al gas con un contrato de este tipo. Entonces es bastante complejo. Se está viendo una visión muy cortoplacista. Estamos entregando nuestros recursos naturales y estamos arriesgando mucho, además, porque el plazo de los contratos, el promedio de plazo de los contratos, tanto con la empresa china como con la empresa rusa, son de más o menos 40 años y un poco más. Entonces los podríamos llegar a tener en nuestro país durante casi medio siglo. Sí. Eso incluso podría impedir o dificultar el ingreso de empresas más competitivas, que tengan mejores procedimientos, que no estén envueltas en tantos escándalos en otros lugares. Es sumamente complejo. Se mencionó mucho la frase socios, no patrones. Sin embargo, este contrato parece un latigazo. ¿Algo más, querido Diego? Bueno, quizás aportar algo más. Creo que el último comentario respecto al contrato es que justamente el gobierno mantenía que este contrato es beneficioso, aparte por la producción de litio y comercialización, respecto a la transferencia de tecnología para Bolivia, que era muy importante, que esta empresa china va a aportar tecnológicamente abismalmente con esta monoproducción de litio. Lo que pasa es que, creo, Delfín, justamente con un análisis que hizo la Fundación Solón, esta transferencia se va a llevar a cabo de aquí a 36 años. Es decir, 2051, si no estoy sumando mal. Y mira, ¿crees que esa tecnología va a seguir latente? ¿Va a ser la más moderna de su tiempo? Y aparte que en la cláusula 4 de su contrato mantiene que el operador, es decir, Hong Kong CBC, va a conservar todos los derechos de propiedad intelectual previos y potenciales de la tecnología relevante.
Wow. Es decir, que se va a quedar además con el derecho de propiedad de toda la tecnología previa y la cual puede implementar mediante todo el tiempo que va a estar acá en Bolivia. el valor agregado fruto de la extracción va a ser propiedad intelectual de Hong Kong CBC, y totalmente no de Bolivia. Y ahí se esfuma esa idea que nos vende el Estado de que por la tecnología estamos haciendo este contrato, etcétera. Y justamente mencionabas, ¿no?, que capaz y quieren sacar dinero a corto plazo, etcétera. Porque sí va a haber un número a corto plazo, pero en un futuro creo que estamos bastante desanimados. Bárbaro, muchas gracias. Algo más que nos hemos olvidado. Estamos acabando el programa muy bueno, muy explicativo, muy claro, para que la gente que por ahí no tenía la claridad, ahora sí la tiene la claridad. Cuáles son las irregularidades, cómo viene el contrato, los antecedentes, los perjuicios para el departamento de Potosí de manera puntual, particular, pero también para todo el Estado boliviano. Y esto del litio, una actividad que además seguimos con el extractivismo también, ¿no? O sea, nos viene el cuento chino, y no lo digo por la empresa china, sino el cuento chino de que vamos a industrializar todo, y ahí eso está todavía en grandes dudas. Rodrigo, cerramos el programa. Bueno, querido Delfo, a manera de conclusión, creo que podría decir que desde una perspectiva muy personal, la inversión extranjera en el tema del litio no es mala, es incluso necesaria, está llegando de manera tardía, nos ha dejado el tren, pero la inversión extranjera tiene que realizarse en condiciones que favorezcan a los bolivianos. No podemos regalar nuestro litio por un miserable 3% de regalías y además destruir un lugar que es turístico y que tiene un ecosistema sumamente rico e interesante, y afectar también la vida de comunidades indígenas por un mísero 3%. Entonces, bueno, sin lugar a dudas es algo atroz. Se está intentando dar un paso, pero de una manera sumamente incorrecta. YLB está mostrando una escasa capacidad de negociación y una inexperiencia impresionante dentro de este tipo de temas, porque están abusando de nosotros. Claro, y el control político de China a nuestro país y esa dependencia por ahí también tal vez tiene mucho que ver en esto, ¿no? Terminamos, Diego. Bueno, yo quiero añadir, y para terminar lo que dijo Rodrigo, creo que es un proyecto de ley bastante inconstitucional. Para comenzar, va contra la ley 928, es lesivo para el Estado, es lesivo para Bolivia, es lesivo para el pueblo potosino, es lesivo para las comunidades indígenas, originarias, campesinas, les va a quitar su subsistencia y su modo de vida totalmente. Y creo que hay que estar alerta estos carnavales del fin. Capaz nos den una gauchada, una jugada, y en días de carnavales sesionan y se puede aprobar este contrato. Hay que tener mucho cuidado, y eso es alerta entonces, ¿no? Alerta a ese contrato, pero también hay que tener alerta al contrato ruso, que todavía no ha sido tratado en la comisión y que se puede tratar justamente igual en previos días o en las futuras semanas. Hay que acordarse que ya vimos la artimaña que pueden sesionar en las madrugadas, así que hay que estar totalmente alerta. Y nada, yo creo que lo que queda del pueblo es movilizarse nada más, porque la vía legal ya no funciona. Ahí está, alguna vez hemos hablado, ¿no? ¿Te acuerdan? Es importante movilizar, volver a las calles, al parecer es lo inevitable. Gracias, Rodrigo, gracias, Diego, a ustedes como siempre muchas gracias, se les quiere un montón, hasta una próxima oportunidad, chao.